Le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Paulo Caña, él es penalista, y con él vamos a hablar sobre el caso Zingue y el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Primero le consulto si nos escucha bien. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y en efecto les escucho bastante bien. Vamos de lleno al tema. Doctor, bueno, dentro de este caso Zingue que está convocada a la audiencia para los próximos días, creo que, si no me equivoco, en 11 o 15 de mayo, le pregunto a usted en qué se perjudicó al Estado. Tal vez hay recursos que supuestamente invirtió el Estado y esos recursos se desaparecieron. ¿A qué se debe esto? Cuéntenos un poco, háganos una semblanza del tema. Claro que sí. Muchas gracias, como le indicaba. A ver, primero hay que partir indicando de qué se trata un delito de peculado. Y el delito de peculado, sobre todo, y tomando en cuenta que se entiende que fue en el año 2011-2012, se determinaba claramente que es el abuso de fondos públicos. Para ello, el Estado debería haber invertido un valor para que se entienda que esa cantidad invertida ha tenido un abuso y entonces ha cometido el delito. En este caso, exclusivamente en el tema Zingue, valga decirlo que no existe ninguna inversión. $0 por parte del Estado. Más bien la inversión ha sido por la empresa privada quien ha invertido en los campos para poder tener la producción, por lo tanto no existe delito. De hecho, si nosotros partimos de eso, en un proceso penal hay que probar dos cosas. Uno, la materialidad de la infracción, es decir, el cometimiento del delito, y segundo, la responsabilidad penal que viene siendo quien haya cometido el delito. En este caso, sui generis, no existe delito. Es decir, ni siquiera podríamos avanzar a determinar quiénes podrían ser los responsables. A pesar de ello, debo indicar que estamos ya a puertas de un recurso de apelación que va a llevarse a cabo el día 11 de mayo. ¿Pero sobre qué? Sobre un delito inexistente, sobre una responsabilidad que no existe. No es que le diga a Paulo Caña, el abogado de la defensa de uno de los procesados, sino está dentro de la prueba que se presentó en la audiencia de juicio, donde un ejecutivo, un integrante del Ministerio de Energía, indicó que en efecto no existe ninguna inversión por parte del Estado. Por lo tanto, si no existe el delito, ¿cómo nos encontramos acá? Eso hay que analizar. Y debemos decirlo claramente. Lamentablemente, no ha sido solo un juicio penal, sino un juicio político. Doctor, no sé si me escucha. Tengo un problema en el audio, no sé si está muy distante del micrófono y a ratos como que no se escucha bien. Si se acerca un poquito, tal vez. Ahí lo escucho un poco mejor. A ver, ahí. Entonces, indicaba a ustedes que nosotros estamos ya a puerta de un recurso de apelación que se va a llevar a cabo el 11 de mayo, donde ni siquiera existe el delito probado. Peor aún podemos hablar de responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? Este juicio no solo ha sido un tema penal, sino lamentablemente un tema político que de una u otra manera va arrastrando a las demás personas que han sido condenadas. ¿Cuántas personas están involucradas en este caso? Bueno, empezamos con 15 y se ha condenado a 7. 4 de ellos en calidad de autores y 3 de ellos en calidad de cómplices. ¿Bajo qué delito los acusan a ellos? Están acusados bajo el delito de peculado. Ahí está el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué va a pasar qué va a pasar en ese recurso de apelación que ustedes tienen? Tal vez de ahí ustedes tienen otra opción de pronto, si en caso de que no acepten la apelación de ustedes. Bueno, la normativa penal dentro de nuestra legislación determina que existe un siguiente recurso que se llama casación. Eso obviamente lo atiende la Corte Nacional, pero valga decirlo que por el fuero que tienen las personas que están siendo procesadas, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass, así como también el ex ministro, entonces tenemos fuero y por eso están atendiendo los jueces de la Corte Nacional. Pero nosotros esperamos que más allá o alejados de la presión mediática, de la presión política, esto se pueda resolver en derecho. Y si es que así fuere, obviamente deberían ratificar el estado de inocencia. ¿Cuánto puede influir la presión mediática para que los jueces tal vez fallen en derecho o tal vez
en algún momento ellos fallen porque hay una presión mediática y también política, porque ya vemos algunos actores políticos también que salen a los medios pues a hablar de este caso de que el ex vicepresidente Jorge Glass también está involucrado. La presión mediática y la presión política hacen que se constituyan juicios paralelos. Estos juicios paralelos son los que se juzgan en redes sociales y de una otra manera tienen una influencia atroz sobre las personas que están siendo procesadas y en este caso que han sido condenadas. Debo indicar que nosotros como sociedad debemos apartarnos de esta presión porque lo que le interesa a la sociedad es que los procesos sean resueltos en derecho. Le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís, que también tiene inquietudes. Luis. Sean resueltos en derecho. Le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís, que también tiene inquietudes. Alguien tiene un volumen elevado y por eso es que... Doctor, mucho gusto saludarlo. Le voy a dar paso a mi compañero Luis Villasís, que también tiene inquietudes. Alguien tiene un volumen elevado y por eso es que... Doctor, mucho gusto saludarlo. Hola, doctor, qué gusto saludarlo. Mil disculpas. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, sí le escucho bastante bien, Luis. Doctor, dentro de... Dos preguntitas ahí mismo. ¿Cómo se manejan estos elementos en otras sociedades? Esto que usted ha denominado juicios paralelos, ¿no? Porque a ratos la ciudadanía tal vez puede pensar que esto ocurre únicamente en el Ecuador y que en otros países no ocurre. ¿Cómo se lo maneja? Y otra pregunta, dentro de este proceso, ¿cómo están esos elementos de convicción, por así llamarlos, ¿no? No sé si cabe el término dentro del caso Singue. ¿Y cómo está la presentación de las pruebas, tanto de la Fiscalía, entiendo la Procuraduría, la Defensa del Estado, en cuanto a la materialidad de los delitos? ¿Cuáles son las pruebas que han presentado de convicción para que esta sentencia, digamos, proceda o no proceda? ¿Y cómo se manejaría este caso en cuanto a lo que le consultaba? Muchas gracias. Con mucho gusto. En efecto, los juicios paralelos no solo existen aquí en nuestro país o en nuestra legislación, sino a nivel mundial. La diferencia es que las redes sociales o los juicios paralelos en otros países no tienen tanta incidencia al momento de resolver por parte de los jueces. Es decir, que la respuesta o las sentencias o las resoluciones que den los jueces es aceptada por todos y no es una crítica como se lo hace aquí, que de una u otra manera eso más bien los pone en un proceso, en un estado en el que los jueces tienen miedo a poder resolver porque después sus autoridades superiores pueden pedir su destitución o algunos procesos administrativos. Eso es algo que hay que alejar y que de una u otra manera lo hemos visto el día de ayer en la reunión que ustedes comentaban hace un momento, en el cual se quiere interrumpir o se quiere violentar la independencia de la justicia. Eso por un lado. Por el otro lado, y yendo a su segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos de convicción o los elementos de cargo que ha presentado Fiscalía? Primero, que valga decirlo, Fiscalía ha presentado los testimonios, en principio, de la jefe de equipo, pero la jefe de equipo no reunía los requisitos o la calidad que le determina la normativa, y es que tenga un título de tercer nivel, es decir, ni siquiera por allí podrían hacerlo. Segundo, presentó un experto en negociación petrolera, pero resulta que el experto tenía 2, 3 años de experiencia, eso lo vuelve inexperto, no da la credibilidad que se necesita en un proceso penal. También presentó un testigo en reservas de los campos, pero resulta que cuando daba su testimonio, dicho testigo al que hago referencia, él decía que a ojo de buen cubero posiblemente puedan existir tantos millones de barriles, lo cual no da la certeza que se necesita para llegar a la convicción para una sentencia de culpabilidad. Por otro lado, también se presentó la persona del Ministerio de Energías, donde dijo que en efecto el Estado no había invertido $1 en dicho campo, por lo tanto no existe el delito. Y finalmente, Fiscalía presentó como prueba documental un informe de Geotech, pero valga decirlo y que conozca la opinión y la sociedad, es que esta empresa Geotech no está registrada en la Superintendencia de Compañías, 1. 2, el informe que presentaron no tiene firma de responsabilidad. Y 3, lo principal, tomando en cuenta que estamos dentro de un principio de oralidad, es decir, donde deben comparecer las partes para dar sus testimonios, en este caso no hubo una persona que testifique de parte de Geotech, lo cual lo vuelve nulo. Por lo tanto, todas las pruebas que han determinado una sentencia condenatoria no sirven o no son válidas para demostrar la culpabilidad de las personas que
que han sido sentenciadas. Doctor, ¿qué va a pasar con esta empresa que ha invertido cerca de 150 millones, un poco más, en cuanto a este campo Zingue? ¿Qué va a pasar si sentencian a los directivos de esta empresa? Tal vez el Estado, se vendrá un proceso legal contra el Estado. ¿Qué podría ocurrir después? Valga decirlo, Jaime, que ya existe un proceso de arbitraje internacional donde están ya a puertas de dar su resolución. Por la prueba aportada dentro de ese proceso, entiendo yo, porque no soy el abogado, pero entiendo yo, que hay mucha posibilidad que se resuelva a favor de esa empresa. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano tendrá que indemnizar y pagar en este proceso. Pasando a otro tema, doctor. Bueno, ayer vimos cómo el presidente de la República se reunió con el presidente de la Corte de Justicia. Estaba también el presidente del Consejo de la Judicatura. No sé hasta qué punto este acto donde estaban las autoridades de justicia y el gobierno nacional, podríamos pensar de que se intenta meter la mano a la justicia. Este tema que el presidente Guillermo Lasso, cuando no era presidente, estaba en campaña, durante 10 años que estuvo en campaña, lo criticaba al expresidente Rafael Correa porque decía que él había metido las manos en la justicia. ¿Qué podría pasar? A ver, de que las autoridades se puedan y deban reunirse, están en todo su derecho, pero lo que no corresponde y no está bien es que se emita un pronunciamiento o un comunicado donde se va a pedir a la Corte Constitucional que resuelva de sus parámetros referente a habeas corpus. ¿Por qué lo digo ello? Porque ya existe una sentencia donde están claramente determinados los parámetros de habeas corpus, que es la sentencia 36518 y acumulados. Entonces, la Corte Constitucional no es que deba dar parámetros para resolución, sino lo hace exclusivamente o individualizado en cada uno de los procesos. Por un lado. Por otro lado, tampoco considero yo que ahora nuevamente se quiera pedir que el Consejo de la Judicatura pueda tener esa facultad para sancionar. ¿Por qué? Porque se irrumpe claramente la independencia judicial. Peor aún que se pretenda que se puedan iniciar los procesos de prevaricato en contra de los jueces que han resuelto. ¿Por qué? Porque la independencia judicial estaría totalmente violentada. Es decir, los jueces que no atiendan o que no resuelvan en función de lo que busca el gobierno serían procesados por prevaricato. Y eso no puede darse en ninguna parte del mundo. Peor aún cuando nosotros tenemos algunos procesos que ya se han determinado que son procesos políticos y que están incumpliendo en la gobernabilidad de los estados. Doctor, en el tema del habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, ya se habla de que, bueno, se va seguramente a sancionar al juez que dio el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Hay argumentos para que puedan sancionar al juez? A ver, como le reiteraba Jaime, en procesos de acciones constitucionales, jurídicamente no se puede sancionar, es decir, no pueden iniciar una investigación por prevaricato. Lo que sí podrían hacer es un llamado de atención posiblemente en la parte administrativa, pero siempre y cuando los jueces que vayan a conocer el recurso de apelación así lo indiquen. Así está en nuestra normativa actualmente por una sentencia de la Corte Constitucional donde les da únicamente la potestad a los jueces de la Corte Provincial determinar si es que existió alguna falencia dentro de los procesos que se han resuelto. Ahora, en este proceso de revocatoria del habeas corpus a Jorge Glass, ¿hay sustentos para que se le pueda revocar el habeas corpus? A ver, más que revocar, lo que se trata es de un recurso de apelación. Obviamente la resolución final es revocar o ratificar lo que ya hizo el juez en primera instancia. Eso por un lado. Por otro lado, debo ser muy ético en mi comentario. No conozco a el proceso cómo se desarrolló, más allá de lo que han indicado en las redes sociales. Entonces, hablaría yo en un comentario respecto a ello. Correcto. Me confirma si tenemos a Luis, que todavía tiene más inquietudes. No lo tenemos a Luis. Estamos dialogando con el doctor Paul Ocaña, penalista. Estamos hablando sobre el tema del habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass.
Doctor, el día de este, justamente el proceso de apelación que ustedes tendrán para el próximo mes de mayo, ¿qué podría ocurrir en ese momento? ¿No hay posibilidad de que si hay una ratificación por parte del juez, Jorge Glass tenga que regresar a la cárcel? No, eso no tiene nada que ver. Uno es el proceso de habeas corpus que se decidió en Manglar Alto y que va a resolver la Corte Provincial de Santa Elena, entiendo yo, y otro es el proceso de apelación que tenemos en el caso Singue. Si es que fuera ratificada la sentencia condenatoria en contra del señor Jorge, no tiene una incidencia dentro del habeas corpus, toda vez que la prueba que se practicó fue mucho antes a la que viene con la sentencia del caso Singue, en el supuesto. Pero yo pienso que eso no se va a dar, toda vez que no existen estos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de peculado, a los que he hecho mención hace un momento. Por lo tanto, nosotros consideramos que nuestros acentos, nuestras aseveraciones, nuestras alegaciones van a ser tomadas en cuenta en los jueces que van a conocer la audiencia de apelación de nuestros tomadas en cuenta. Dentro de este proceso, de esta reunión, perdón, que el día de ayer vimos, quisiera una opinión suya, ¿no? ¿Usted cree que hay una justicia paralela o estas sentencias paralelas, no solo de los medios de comunicación, sino de las autoridades de justicia? Porque esto sí llama bastante la atención de la ciudadanía, sobre todo que si fueran otros gobiernos el día de hoy, hubieran titulares extensos sobre la reunión y sobre las directrices que dio el presidente Lasso a los principales representantes del sistema de justicia, pero vemos que hay un silencio total. Entonces, también este momento, el presidente de la Corte Nacional de Justicia se apasiona demasiado, Iván Saquicela, con los procesos, anticipando criterios, etcétera. Entonces podríamos decir que estos elementos también forman parte de estos juicios o estas sentencias paralelas, anticipadas sobre todo. Mi consideración respecto de Le pregunto. Mi consideración respecto de ello es que los juicios paralelos son diferentes a los que usted acaba de indicar, toda vez que estos juicios paralelos funcionan cuando en forma paralela están en procesos o están en audiencias, es decir, se trata de tener una incidencia política, una incidencia mediática para que exista esta presión a los jueces. En el caso de la reunión de ayer, yo no pensaría que el doctor Saquicela está anticipando criterio, sino lo que considero que no es correcto o es erróneo, por así decirlo, es que se emita un pronunciamiento a los jueces de la Corte Constitucional lanzando la pelotita a ellos cuando está claramente definido en la sentencia a la que hice alusión, que es la 365-18 y acumulados, en la que habla los diferentes tipos de habeas corpus a los que puede acceder las personas que se encuentran privadas de libertad. ¿Por qué? En el habeas corpus no solamente es una detención arbitraria, ilegal o ilegítima, sino que también da la posibilidad a que las personas que están privadas de libertad y que hayan sometidos a tratos crueles, inhumanos o tortura puedan pedir ciertas medidas alternativas a la privación de libertad. Que valga decirlo, no solo es eso, porque también podrían dar ciertas otras medidas, pero siempre los jueces tienen que actuar de manera garantista a lo que indica la Constitución. ¿Y por qué no pueden entrar en prevaricato los jueces que resuelven acciones constitucionales? Porque muchas veces tienen que saltar o tienen que ir en contra de la normativa que está dispuesta con el fin de que de garantizar los derechos de las personas que de una u otra manera en algún momento acceden a la justicia. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, doctor. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Buen día con todos. Gracias al doctor Paul Ocaña, penalista. Hemos hablado sobre el caso Singue y habeas corpus a Jorge Glass.